Tomate. Bueno, vamos a comenzar el Ateneo, que como buen síncope se cayó varias veces, así que le vamos a dejar la palabra Bueno, a Alejandro Villamil, que va a hablar del paso a paso en la evolución del paciente con síncope. Dale, Ale. bueno, gracias por la invitación una vez más. Sí, se cayó porque estuvo el Congreso Nacional de Cardiología y bueno, la verdad que la semana pasada también hubo como un delay, entonces Está hoy bien. estamos con más fuerza, ¿eh? Así que gracias por aguantarme. Bueno, este es un tema ya que otros años he presentado. Acá vamos a tratar de sistematizar un poco la evaluación y los pasos del estudio del síncope, ¿verdad? Esto es bastante común y que ojalá que no nos pase lo de este muchacho, pero verdaderamente casi hay un 20% de la población general que tiene episodios de síncope en su vida. Y que es síncope básicamente la pérdida abrupta y transitoria de la conciencia, con pérdida del tono postural y de destitución espontánea ad integrum, cuyo mecanismo siempre es la hipoperfusión cerebral transitoria. Así que es abrupta, transitoria, flácida, con destitución espontánea. Si no, estaríamos hablando de otras cosas. Y es con pérdida de conocimiento, porque podría haber una caída abrupta sin pérdida de conocimiento. En este síncope es así, ¿verdad? Como decíamos, el 20% de la población, si nosotros en una sala preguntamos quién tuvo síncope, vamos a encontrar que probablemente va a aparecer un 5%. Pero si nosotros explicamos que los cuadros de la hipotimia, la caída de la presión, y explicamos bien qué es el síncope, enseguida vamos a ver que se cuadruplica ese porcentaje y va a más del 20%. Pasa que la gente le tiene como cierta pavor a la palabra de síncope, pero cuando uno explica que eran las lipotimias de hace años atrás, entonces ahí empieza la gente a levantar más la mano y aparecen esos porcentajes. De la gente que tiene síncope tiene una posibilidad de recurrencia muy alta, 35% de las veces vuelve a ocurrir a lo largo de la vida, y sabemos que más o menos el 5% de síncopes aparecen en las guardias y el 3% de los ingresos hospitalarios. Casi la mitad de los pacientes quedan sin un diagnóstico específico actualmente. De hecho, es muy notorio a veces cómo empieza a aparecer el tema de síncope cuando alguien famoso, algún deportista, tiene un episodio y entonces ahí empiezan la gente a consultar especialmente por este tema. Un poco para ir explicando las causas del síncope, como ustedes ya saben, las formas de síncope o de flejo son las más comunes, y dentro de las cuales está el de flejo vasovagal, las situacionales, como la tos, la deglución, la micción, son algunos, el síndrome del seno carotidio, que es la bradicardia que se produce o la pausa por el masaje del seno o por sencillamente a veces tocarlo. Por otro lado están los síncopes ortostáticos, que debemos generalmente a drogas hipotensoras, a diuréticos por hipovolemia, postprandial, o las famosas disautonomías primarias por ejemplo, enfermedades primarias del sistema nervioso autónomo, o las secundarias que son la amiloidosis, el parkinsonismo, la diabetes. Otros síndromes ortostáticos se relacionan con las taquicardias posturales ortostáticas. Y por otro lado, en otro universo, otro escenario, los síncopes relacionados a enfermedades cardíacas como las arritmias, ya sea en bradio o en taqui, sistolias, las enfermedades estructurales por la estenosis aórtica, las miocardopatías hipertróficas, otras que suelen verse, y que siempre yo insisto que bueno, en un síncope hay que preguntar a señoras de edad si no han tenido un tromboembolismo, pensarlo. Bueno, otras causas dadas como el mixoma, el QT corto, el QT largo y todo el universo de, de arritmias o de enfermedades arritmogénicas. Como decíamos, entonces un poco para reflejarlo en una imagen, el síncope de reflejo es el más común,
el cardíaco le sigue. Hay una pequeña cantidad, menor del 5% de pacientes con síncopes ortostáticos, suelen ser casos complejos generalmente, gente mayor, vinculada mucho a tratamientos antihipertensivos. Y hay un grupo no menor, de cerca del 20%, que son inexplicables, por lo menos por los métodos que tenemos. Es un poco para ver cuándo estamos más predispuestos a tener episodios sincopales a lo largo de la vida, desde los 10 años, 12 años, hasta los 35 hay una curva inicial. En e- Después no hay una explicación muy clara, pero desaparecen suele haber un tiempo de reposo, digamos, y después ya a partir de los 60 años vuelven a aparecer mayor cantidad de episodios. ¿M? Por eso, en realidad, a los pacientes que tienen episodios antes de los 35 años, uno los relaciona a situaciones más inocentes, como los del reflejo vasovagal, el situacional psiquiátrico, el síndrome de QT largo, QT corto, Brugada, o el Parkinson-White, o miocardiopatías hipertróficas. Del otro extremo, los que son mayores de 65 años, generalmente puede ser multifactorial. Hay muchos pacientes también con síncopes vagales, pero en ellos empieza a tallar los trastornos cardíacos, mecánicos, obstructivos, arritmias, bueno, lo que ustedes más o menos ya saben. En el medio, obviamente, hay un intercruzamiento de ambas situaciones, ¿verdad? Las causas cardíacas, ustedes las conocen, los bloqueos, la sistolia, las taquicardias ventriculares. Como ven arriba a la derecha, un mixoma en la aurícula izquierda puede generar síncopes, en fin, toda la variación de causas que pueden obstruir la circulación al cerebro. ¿Cuáles serían entonces los pasos para evaluar el síncope? Primero hay que intentar identificar la causa a fin de abordar un tratamiento eficaz. Y segundo, establecer el nivel de riesgo de vida, la incapacidad que provoca y la probabilidad de recurrencia al que está expuesto el paciente. Eso tiene que ver el riesgo, si se relaciona con distintas cuestiones. Este trabajo de Framingham muestra sobre una larga población, con un largo seguimiento, que los síncopes cardíacos son los que peor pronóstico tienen. Los neurológicos le siguen. Las causas desconocidas están dentro de los síncopes peligrosos. Cuando uno no llega a un diagnóstico, hay que tener en cuenta que ese es un marcador de riesgo independiente, digamos. Y después, el vaso vagal es el que menos eh, riesgo a largo plazo tiene. Por eso es tan importante definir el origen de esta cuestión. Hay distintos scores de riesgo que podemos utilizar, pero yo generalmente cualquiera de ellos más o menos tiene los mismos ítems. Básicamente se conforman de cuatro elementos: un electrocardiograma anormal, historia de insuficiencia cardíaca, ausencia de pródromos, que después ya un poco vamos a hablar, o el que el paciente tenga más de 65 años, en cuyo caso la sumatoria de estos elementos hace de que el score vaya aumentando y nos identifica una población entre el 0 y el 1, que es para un manejo ambulatorio, mientras que si se suman entonces más de dos de los cuatro elementos, empieza a aumentar el riesgo potencial del síncope y esos pacientes correspondería que fueran internados, ¿verdad? Así como también podemos tratar de predecir cuáles pacientes van a tener más riesgo de repetir episodios sincopales. En este caso, la regla de San Francisco, bueno, también la presión baja, insuficiencia cardíaca, el electro con alguna arritmia o cambios anormales, el hematocrito menor de 30, pensando en pacientes que suelen tener hemorragias.
Y otro dato interesante es que, bueno, cuanto más síncope haya, más síncope va a predecir. Cuando tenemos un síncope o dos, todavía, digamos, puede ser que no repitamos, pero ya cuando hay tres, seguramente el paciente va a seguir teniéndolos. ¿Cuáles serían entonces los paso a paso para el diagnóstico del síncope? Básicamente el primer punto es el interrogatorio cuando llega el paciente a nuestra guardia o al consultorio. Entonces ahí tenemos que orientar el interrogatorio a lo que es síncopes situacionales, que tenga la explicación clara y darnos un dato, porque este tema es el gold estándar del diagnóstico, ¿verdad? Como todos saben. Y ahí podemos entonces establecer si se trata de un síncope vasovagal, si está tomando drogas, drogas de todas, ¿no? Si el paciente tiene hipovolemia por alguna razón, estuvo con algún cuadro de diarrea o alguna otra cuestión, o fiebre que pudiera haber hecho que bajara la presión. Pero el segundo estudio más rápido es el laboratorio, donde podemos ver si efectivamente con un hematocrito está anémico o una hipoglucemia, y entonces podemos definir si tiene una hipoglucemia. Y el tercer elemento sería el electrocardiograma, donde podemos ver verdaderamente si hay alguna arritmia, infarto, etcétera. El ecocardiograma no siempre lo tenemos en la guardia, pero bueno, cuando está podemos ver asociaciones de síncope con estenosis aórtica severa, o sea, problemas estructurales cardíacos, ¿verdad? Eh, entonces, el síncope, primero tenemos que buscar la anamnesis, como dijimos, el electro, el laboratorio, todos tienen un potencial de diagnóstico, ¿verdad? Pero fíjense que el interrogatorio es por lejos el que más rendimiento tiene. Mientras que otros, como el ecocardiograma, bueno, sin duda que todo paciente con síncope que llega a nuestra guardia o a la consulta merecería hacerse un masaje del seno carotídeo para despejar que haya, obviamente, si hay un soplo que nos despeina, quizás tengamos que tener cuidado, pero verdaderamente no está contraindicado cuando el paciente no tuvo antecedentes de accidentes cerebrovasculares. El Holter común de 24 horas tiene un bajo rendimiento, un 4%, pero después vamos a ver que con Holters de 7 días el rendimiento pasa casi al 10%, así que es algo que es deseable. El estudio electrofisiológico se usa poco actualmente, pero en algunos casos puede funcionar como elemento para encontrar el origen, la ergometría o el electroencefalograma, que son de poco rendimiento. Cuando no hay nada ya que esto haya dado un origen al síncope, tenemos que recurrir a otros estudios. Y esto quizás sea no algo nuevo, pero algo que tendríamos que usar más, que es el loop implantable, el registrador implantable que da una probabilidad de diagnóstico del 50%. Estos aparatos los hay cada vez más chicos, realmente se colocan como con un sistema, con una lapicera, viene empotrado adentro de la lapicera y lo que hacemos es hacer una pequeña incisión, con una pequeña espátula hacemos el bolsillito y lo colocamos directamente con la lapicera, como si fuera una jeringa. Hoy día es así, se ponen un par de puntitos para que quede retenido sobre el subcutáneo paraesternal izquierdo. Y bueno, realmente son aparatos que dan mucha información y generalmente la causa, una vez que uno llega a ese tipo de indicación, es más las bradicardias que las taquicardias. Bueno, en cuanto al diagnóstico de interrogatorio, que realmente es el gold estándar, hay que, como decíamos, interrogar sobre los factores predisponentes, el dolor, miedo, el estrés emocional, cómo fueron los pasos previos al síncope, si estaba de pie, si era la mañana, si era la tarde, eh, si había alguna instrumentación odontológica o sacrasangre o lo que fuera, todo eso nos va a orientar
al diagnóstico de síncope vasovagal. Las drogas o medicación o sangrado a las síncopes ortostáticos. Por otro lado, los pródromos habituales, ya sabemos cómo son: náuseas, vómitos, sudoración, sensación de frío, cansancio, malestar intestinal, angustia y cierto grado de desesperación. Eh, el- una prueba que podemos hacer para estudiar el síncope, que quizás se usa poco, pero yo soy un defensor de esta estrategia, que es más usada en Europa que en Estados Unidos y sigue estando en las guías actualmente, para algunos casos específicos donde uno quiere estar absolutamente seguro de que las respuestas que tiene el paciente son vagales y que el paciente entienda cómo es el proceso de ese episodio. Ese es un elemento a favor del paciente una vez que ve que se puede inducir el episodio que tuvo espontáneamente. Puede entender cuáles son los pródromos, lo que le pasa y entonces tener las pautas para evitarlo, ¿verdad? Es como un entrenamiento para defenderse del episodio. Hay diversos protocolos de estudios, pero bueno, básicamente son 45 minutos inclinado o hasta que aparezca el episodio sincopal, inclinado 70 grados. Lo que podemos esperar de las pruebas oscila mucho en la calidad de quien lo hace, porque es muy artesanal y va desde el 30 al 80% cuando usamos sensibilizantes y hacemos las cosas correctamente, en un lugar tranquilo, en fin. También puede haber gente que si uno lleva a una población que nunca tuvo síncope en la vida y le hace un TIL test, hay un 7%, y esto lo he comprobado en los trabajos que hice, que realmente es así, que pueden tener síncope durante un estudio de TIL test. Así que no siempre es absolutamente predictivo, ¿verdad? Diversos parámetros fueron evaluados, pero siguen siendo siempre los mismos. En general, la presión, la frecuencia cardíaca. Nosotros usamos a su vez algunos elementos distintos en el TIL test que después voy a comentar. Las respuestas en la inclinación pueden ser normales o tener respuestas positivas que se dividen en cardioinhibitoria cuando hay bradicardia o asistolia predominante, vasodepresora cuando hay hipotensión predominante y mixta, que obviamente son las dos anteriores. A veces aparece primero la fase cardioinhibitoria y después la de vasodepresora o a la inversa. Y si uno hace al mismo paciente tres tiltes, es probable que la respuesta no sea, si es positiva, no sean exactamente iguales las tres. Así que en general yo a esto le doy un relativo valor, pero sí es importante si es cardioinhibitoria y grave. En esos pacientes, si tienen muchos episodios, quizás sean candidatos a colocarles un dispositivo, un marcapaso, ¿verdad? Pero bueno, siguiendo adelante, nosotros tenemos una experiencia con un sistema que se llama Fast Test, que mide básicamente un parámetro que es el retraso de la onda de pulso carotidia. Es un equipo digital que dispara a través del gatillado en el QoS y mide el inicio de la onda de pulso carotidia, y eso implica medir parte de una fase preyectiva y otra eyectiva. La cuestión es que cuando uno está acostado tiene un valor de 60, 70, 80, y por ejemplo, pues más o menos, pero más o menos es eso habitualmente, y cuando se para al paciente o se lo inclina, ese valor normalmente no supera los 15 milisegundos. Pero en aquellas pacientes que superan los 17 milisegundos se vio una estrecha correlación con respuestas vasovagales y síncope durante el TIL test. Entonces, bueno, nos sirve para orientar, para saber, para estar preparados. Esto se mide en forma digital, de otra manera no se podría. Y se sigue a su vez abajo, como ven, en el redondel rojo, de que como de repente de estar en un valor determinado, al parar al paciente, al inclinarlo, se aumenta ese valor, en este caso positivo, ¿verdad?
Pero bueno, esto es un adicional. Como contaba, este valor de 17 milisegundos fue estudiado y fue evaluado en distintas poblaciones, en distintos centros, y este es un poco el resultado global de la sensibilidad y la especificidad. Como decíamos antes, el loop recorder, el implantable, tiene ya un sustento bibliográfico enorme, una evidencia como útil para los casos en los que el síncope no ha sido posible encontrar la causa y uno cree que es suficientemente grave como para hacer un paso más allá de los estudios habituales, ¿verdad? Vuelvo a repetir que lo que más se ve como causa, cuando da positivo, tiene que ver con las bradicardias, que uno al principio pensaba que iba a encontrar más arritmia, taquiarritmia que bradicardia, pero no, pues es así. Entonces, el síncope es un síntoma frecuente, que cerca de la mitad son neuromediados. Los scores de riesgos nos pueden dar una idea de qué pacientes internaron o no, y generalmente si uno hace las cosas bien y sigue el paso a paso, logra el diagnóstico en el 80% de los casos. Poco, eh, esto es más que nada para síncopes vasoagales, ¿verdad? ¿Cuáles serían los tratamientos que podemos utilizar en estos casos? Primero, sentarse con el paciente y enseñarle de que si es un síncope vasovagal, no es peligroso en tanto y cuanto no se golpee la cabeza. Es decir, que tenga pródromo, que le avise que va a ocurrir. Enseñarle entonces, si le hacemos un tilt test y durante el tilt test tiene pródromo, es decir, ve acá, esto es lo que usted tiene, en este momento usted tendría que acostarse. Y entonces es como un entrenamiento. Pero el aprendizaje de las pautas es muy, muy importante. Primero, que el paciente se acostumbre a tomar líquido y especialmente a la mañana cuando se levanta, que lleve botellitas de agua durante todo el día. Estos pacientes suelen tener bajos volúmenes, así que a los que no son hipertensos se le podrá dar una extra de sal o estas bebidas deportivas que tienen un poco más de iones. Y por otro lado, si llegan a tener los síntomas, que no sean tan orgullosos de querer quedar separados, sino que se tiren al piso a acostarse. Yo les digo a los pacientes que si están en la calle y no pueden acostarse, por lo menos se sienten contra el edificio con las piernas cruzadas y los brazos separados, bien separados, de tal manera que no se golpeen la cabeza, que es en definitiva lo que más preocupa, ¿verdad? Y que si viene alguien, porque en general la gente va a tratar de levantar a la persona, que no lo dejen, que tiene que pasar por lo menos 7, 8 minutos, 10 para redondear, que el reflejo desaparezca y de esa manera evitar una caída peor, porque si lo levantan en pleno reflejo vasovagal, la caída de la presión es 5 veces más rápida, entonces se van a caer y golpear más todavía, ¿verdad? Entonces un poco la gente empieza a entender esto y puede convivir con esta situación que en definitiva el reflejo vasovagal no es una enfermedad, sino es una condición y por lo tanto tenemos que aprender a vivir con ella. Pasa que, bueno, hay grados y grados. Hay gente que tiene respuestas terribles y otros que conviven con algunos cuadros cada tanto. Eh, Hay cuestiones, por ejemplo, que se pueden usar, las medias compresivas, el entrenamiento postural, hacer fuerza contra una pared, las piernas, bueno, es todo un ejercicio, pero estar parado durante un rato apoyado contra la pared y ir aumentando el tiempo, en fin, esos son los entrenamientos posturales. Yo no creo mucho en eso, me parece más unas medidas compresivas y bueno, que el paciente no esté tanto parado, ¿verdad? Ya los casos que son más graves, que tenemos que hacer algo porque el paciente tiene una mala calidad de vida, bueno, hay que pensar en drogas. El midoдрinen es lo que tenemos, se usan 3 dosis, es medio clavo porque tienen que estar tomando la medicación, y especialmente la última antes de las 18 horas, porque ustedes, como ustedes saben, genera hipertensión nocturna.
es un alfa estimulante, así que... Pero bueno, las otras opciones no son mucho mejores. La fludrocortisona, que se usa también en tres dosis diarias, en fin, eso se puede ir regulando. Tiene todos sus efectos colaterales. Yo lo he usado en pacientes generalmente jóvenes que realmente son casos gravísimos, por cuadros que no mejoran, a pesar de todas las pautas y todo. Así que en esos casos sí. Hoy día hay un marcapasos especial que es de la empresa Biotronic, que tiene un sistema CLS que mide la impedancia en todo el ciclo cardíaco y puede adaptar la frecuencia cardíaca de acuerdo al volumen sistólico y hacer una rápida medición del momento previo de los episodios sincopales. Y esto está comprobadísimo, ¿no? Realmente funciona muy bien dentro de todo lo que es la estimulación. Pero lo que logra, porque se coloca es porque son casos generalmente graves, ¿verdad? No es el síncope vasovagal cada tanto, es un paciente que vive mal, con episodios sincopales y que no suelen tener pródromos. Y entonces uno le coloca el marcapasos, no, quizás no para evitar todo el episodio, porque eso es muy difícil, sino para que tenga pródromos, alcance el tiempo para que se acueste y tenga una vida con mejores condiciones. Y se logra, realmente yo tengo buena experiencia con ese sistema. Y después tenemos la cardioneuroablación, que es algo nuevo, que es algo entretenido, pero que tiene sus cuestiones, ¿no? El doctor Pachón, que es un médico brasilero muy conocido y él ha trabajado muchísimo con este tema, hizo un aparato específico para detectar dónde están los ganglios parasimpáticos adentro del corazón. Ustedes saben que hay tres cadenas, en la parasimpática, la simpática y la sensitiva, pero la única que tiene ganglios importantes dentro del corazón es la parasimpática. Y la ubicación de los focos están cerca de la aurícula izquierda, en fin, la aorta. Entonces, lo que se hace básicamente es ir a esos centros y suelen tener unos electrogramas fraccionados que el aparato de él detecta más fácilmente. Entonces dice, acá hay que aplicar y entonces se quema en ese lugar, se calienta y se ven respuestas parasimpáticas importantes, ¿no? Entonces se va haciendo lesiones hasta que esa respuesta va menguando y desaparece, este, sin dañar el sistema simpático y sensorial, ¿verdad? Obviamente. Pero hay que tener en cuenta que esto es muy delicado porque realmente el balance del sistema nervioso autónomo, yo pienso que se saben muchas cosas, pero muchas que tampoco se saben correctamente. Entonces, está muy orientado para los casos desesperantes con grandes pausas y que pacientes que no quieren colocarse marcapasos. Y entonces vamos a tener pocos casos en la vida. Tiene su lugar para mí como terapia, pero es todavía cuestionable en algunos aspectos técnicos. Eh, la revista de Argentina de Cardiología sacó hace un par de años un review de todo este tema y ahí justamente van a encontrar ustedes que le da esto un lugar todavía no experimental, pero muy dedicado solamente a un grupo menor de pacientes graves que no quieren otros tipos de terapias, ni medicamentos, ni marcapasos. Bueno, hasta ahí lo que teníamos de síncope vasovagal. Voy a hacer unas pocas diapositivas, qué viejo que soy, hablo de diapositivas, imágenes. De síncope en pacientes con enfermedad cardíaca estructural. Hay distintos escenarios. Acá hay que tener en cuenta que el síncope puede ser de causa cardíaca, entonces en ese caso, claramente, tenemos una mortalidad muy alta. Puede ser, por el otro lado, de causa desconocida, y en esta situación, cuando no podemos llegar a establecer el síncope, esos pacientes igual tienen un alto porcentaje de mortalidad. Y después está el tercer escenario, que serían los pacientes que, teniendo cardiopatía estructural, agregan un síncope vasovagal o por hipotensión ortostática, en cuyo caso esos pacientes no sabemos muy bien eh, si
sí, ¿cuál va a ser el pronóstico? Es ese quizás uno de los desafíos más importantes. Hay ya un montón de estudios que muestran que si alguien tiene una miocardiopatía dilatada con mala función ventricular y tiene arritmia ventricular, tiene más chance de morirse a lo largo del tiempo. Bueno, también es así con el síncope. Aquellos que tienen episodios sincopales en esas condiciones tienen igual chance que si tuvieran una arritmia sostenida. Tan mal es tener síncopes. Por eso está dentro de las guías que la presencia de síncope es un pronóstico malo de los pacientes. Entonces, siempre que haya un síncope eh, en una miocardiopatía estructural, uno tiene que pensar en tomar medidas y ya sea la solución quirúrgica, de lo que sea estructural, pero también pensar en la colocación de un cardiodesfibrilador, ¿verdad? Salvo que, bueno, uno encuentre que sea por un bloqueo, ¿viste? Pero bueno, no, si tiene mala función ventricular, la estimulación seguramente va a estar acompañada de un equipo de defibrilación. Ahora, ¿qué pasa con los casos en los cuales el síncope es de causa desconocida y la FEI, el VI, disminuida, digamos, pero no tan disminuida? Bueno, hay una indicación en esos casos también de colocación de CDI, pero es relativa, es un 2A. Este, en cambio, aquellos que tienen una fracción de eyección menor de 35, ya sabemos que por prevención, aunque sea primaria, nosotros llamamos prevención primaria plus, cuando tienen una miocardiopatía, sea la que sea, con fracción de eyección menor de 35% y síncope. Entonces, esos casos sabemos que andan peor que el solo hecho de tener este, mala fracción de eyección. Entonces, a eso les damos mucha importancia. La duda que queda si ese síncope fue vasovagal o ortostático, si sirve como pronóstico, pero es como es tan imposible llegar a esa conclusión en muchos casos de estos, realmente lo tomamos como lo peor y colocamos los dispositivos. No sé si quedó claro. Y en general en estos pacientes, el rendimiento del monitoreo ambulatorio es un poco así, lo que decíamos antes, el Holter de 24 a 48 horas tiene un 5% de chances de encontrar la causa, el monitor de 7 días, como comentaba antes, duplica esa chance. Hay loop recorder externos que se colocan como esos parches que vos comentaste, Eduardo, que tienen una buena chance de encontrar la causa y bueno, si no, llegar al loop recorder implantable que dura como 3 años y nos da un rendimiento del 50% para encontrar la causa. Pero bueno, ¿cuándo vamos a indicar un loop recorder? Básicamente en pacientes que consideramos de alto riesgo, sea por lo que sea, porque tengan episodios sincopales graves con traumatismo, en los cuales no se demostró la causa, y que tienen una indicación, que no tienen una indicación convencional para CDI o marcapasos. Y obviamente con una fracción de eyección mayor del 35%, porque si no entrarían directamente en la indicación del CDI. Esos serían los casos más típicos. Un poco, este es el derivamiento de todas las formas de monitoreo que hay hoy día. Fíjense los que están marcados con los círculos y lo que decíamos, los relojes hasta cierto punto. Hay muchas funciones que se pueden utilizar, pues los parches, como ven en el medio abajo, que es lo que decían antes ustedes, también para conectado a los teléfonos celulares directamente. Y el loop recorder como está abajo a la derecha, ¿verdad? Entonces, por último, dentro de los elementos diagnósticos, el estudio electrofisiológico. En una época tenía mucha buena prensa el estudio, entonces se mandaban a todos los síncopes a estudio electrofisiológico. Pero realmente el rendimiento, primero que no es tal, y segundo que ya hoy día hay muchas indicaciones de estudio que ya no corren. Por ejemplo,
Si viene alguien con una fracción de eyección baja, como dijimos, y un síncope, directamente va a ir a un CDI, entonces esos casos no van a estudio. Entonces, ¿para quién estaría dedicado el estudio electrofisiológico? Bueno, para los que síncopes que se sospecha por arritmia, asociado a una cardiopatía estructural que no es tan grave, o a los que tienen algún trastorno de conducción, como por ejemplo un bifasicular, eh, con, con síncope, obviamente, y a todos los demás estudios negativos, ¿no? Básicamente esas serían las dos indicaciones del estudio electrofisiológico en síncope. Por supuesto, en aquellos que pensamos que tienen alguna enfermedad del nódulo sinusal también. En conclusión, con respecto al síncope en cardiopatía, eh, el síncope asociado a miocardiopatía es de mal pronóstico, siempre, tener en cuenta, y siempre debe llevar a conductas activas, ¿verdad? La ocurrencia de síncope de causa benigna en pacientes con miocardiopatía representa un desafío diagnóstico, porque existe la posibilidad de que coexistan mecanismos graves en el mismo paciente. No lo sabemos. Puede tener, por un lado, síncopes vasovagales y por otro lado, síncopes malignos, por arritmias o por bloqueos, y en presencia de la miocardiopatía. Como el síncope vasovagal es tan prevalente, tiene 20% en la población general y la gente es grande, justo es una época en la que puede haber síncopes vasovagales o ortostáticos, se puede fusionar y es muy difícil a veces determinar qué es qué. Bueno, y lo último importante es que el monitoreo ambulatorio de larga duración, ya sea externo, implantable, es un poderosa herramienta que debe ser considerada, no hay que olvidarlo, y es subutilizado generalmente, ¿verdad? Se me ocurrió, por último, en 3, 4 minutos, contarles un par de casos atípicos totalmente, que me parecen quizás una parte divertida del asunto, ¿no? El primer caso es una chica que nos volvió locos ahí en Brown, es famosa. Todas las secretarias la conocen, porque tiene 34 años y ataques de ansiedad y pánico. Es una chica con algún trastorno de anorexia, que siente palpitaciones y síncopes, y múltiples consultas a guardia. Y en el examen físico, cuando la conocí, ya hace unos años, era normal, el electrocardiograma también, el eco normal. Holters tenía algunas extrasístoles ventriculares poco frecuentes, aisladas, y alguna dupla de vez en cuando. Las ergometrías mostraron todas aisladas durante el registro basal y nada más. A la noche tenía cierta bradicardia, parecía una chica con un tono vagal mayor de lo habitual y no mucho más. Le pedí resonancia, en fin, todos los estudios. Y obviamente una consulta psiquiátrica donde empezaron a intentar darle antidepresivos. Bueno, pasó por una serie de psiquiatras y todos intentaron darle distintas drogas y todos me preguntaban si yo avalaba el uso de esos medicamentos. Yo les decía que sí, que tenían que probar porque hasta ahora no había ninguna causa explícita de esos episodios. Pero bueno, la chica seguía consultando a las guardias, estando permanentemente en el consultorio cada tanto para ver qué era lo que tenía, ¿verdad? El problema es que la chica no toleraba ninguno de los medicamentos que le dieron, así que, y cada cosa que yo hacía, tampoco ella aceptaba alguna medicación. Así que finalmente, no sé si le terminé decidiendo colocarle un loop del cordón implantable, y en el loop empecé a hacer el monitoreo, y la verdad es que cuando ella eh, tenía los episodios, uno después interrogaba el aparato y veía que no había una justificación de los síntomas. Pero en su ataque de ansiedad, de angustia, apretaba un botoncito, que es un aparatito externo, que se apoya sobre donde está cercano al equipo y activa el episodio guiado por el paciente, de tal manera que
tenía tantos episodios que en un mes y medio agotó la pila del monitor, del disparador. Nunca lo habíamos visto ni nosotros, ni ninguno de los técnicos de la empresa que ocurriera eso, que tuvieran que cambiar una pila, ¿verdad? Para que se den cuenta del grado de problema de esta chica que iba a las guardias permanentemente, ¿verdad? Y yo hablé con la familia, mi marido, en fin, con todos para explicarles que hasta ahora no había ninguna otra cosa, pero siguió yendo a las guardias y llegó al ICBA y le efectuaron, obviamente, un estudio electrofisiológico que resultó negativo, ¿verdad? Ya sabía que iba a ser así. Entonces, finalmente, de alguna manera, que me lo muestro, porque la verdad que fue difícil el manejo y es difícil, pero creo que es una clara indicación de un equipo de estos para despejar la situación. Quizás esto no le haya servido tanto a ella, quizás en realidad me sirvió más a mí, para quedarme tranquilo de no estar haciendo una macana, no comerme una arritmia o grave que justificara alguna otra cuestión y quedar en paz. Yo no lo hubiese hecho el estudio electrofisiológico, pues yo ya tenía los resultados de los monitoreos, así que, pero bueno, pobre chica, realmente creo que igual sigue teniendo sus crisis y sus llamados. Quizás con el tiempo fue educándose a no ir a las guardias, ¿verdad? El equipo tiene la chance a su vez de que se conecte a Internet y podría yo proveerle un celular especial a la empresa y entonces eso se conecta por Internet y podemos establecer un nexo. Pero imagínense si ella dispara y eso me aparece en mi teléfono celular. Entonces yo viviría permanentemente conectado a su disparador, ¿no? Así que no se lo ofrecí. Bueno, este es un caso, para mí me generó mucha preocupación por evitar tratar de que le pudieran dar los medicamentos psiquiátricos y de forzar la idea a los médicos psiquiatras que podían hacerlo, que debían hacerlo. Pero todos realmente se lavaron las manos y fue cambiando de varios psiquiatras, en fin. Este, hasta ahora, poca cosa. Sigue mejor, pero siempre teniendo episodios cada tanto. Y el segundo caso, no sé si está Guillermo, pero lo pensé por él. Sé que está con la cirugía que se hizo en 2 minutos. Este es un caso único y irrepetible para mí. Lo conozco hace 25 años. Una chica que en ese entonces tenía 16 años nos consultó por un episodio sincopal y de una frondosa historia de muerte súbita. La abuela paterna, el padre y el hermano, todos murieron de muerte súbita. El padre tenía puesto un marcapasos y bueno, el chico, el hermano de 18 años, murió en un sanatorio esperando el tratamiento de una ablación. La chica parecía absolutamente normal, pero cuando vimos el electrocardiograma nos encontramos con una situación interesante. La verdad que se los voy a describir yo porque es difícil realmente. Tiene una P gigante, es lo que llamamos P gigante, pero la verdad es que la P es tan grande que parece parte del cododecio. Es monstruosamente grande y obviamente pareciera más por la función de la aurícula derecha, ¿verdad? Nunca habíamos visto algo así. Cuando vimos esto pensábamos que era un efecto del electrocardiógrafo, que había alguna señal, algo estaba estropeado. Y verdaderamente, es verdad que algo estaba estropeado, pero y la verdad que pensé que era un Epstein, claro, que el Epstein tiene pegues gigantes, pero no semejante. Si ven en B1, van a ver que la P es más grande que el QRS. Así que. Y bueno, se le hizo un estudio electrofisiológico por sus episodios sincopales, tenía una conducción HB muy cortita, eso habla de que tenía una vía fascículo ventricular, pero no, y cuando le hicimos el tiempo de recuperación tenía tiempos de recuperación de hasta de 6 segundos, o sea, la paciente se sincopaba siendo joven y todo, por pausas que probablemente tenían que ver con
una enfermedad del nódulo sinusal. Entonces le pedimos una resonancia magnética y esto se hizo hace 25 años. El doctor Dinuncio en ese momento era el único, uno de los pocos que hacía resonancia y cuando vio esto me llamó inmediatamente y me dijo, mira Alejandro, jamás vi algo así, permitime que yo presente este caso, en fin. La chica tenía, una aurícula derecha con un tamaño de pared de 3 centímetros. Tal magnitud la aurícula, todas sus paredes, que cierra el orificio de entre las cavas, dejando solamente un pasillito para el acceso de la sangre. El resto de las cavidades, solamente en el ventrículo derecho tiene una ligerísima engrosamiento, pero nada más. Es únicamente una miocardiopatía hipertrófica auricular derecha aislada. O sea, hasta ahí, hasta ese momento, hace 25 años, no había una descripción de algo parecido. Y sin duda esto era de origen familiar y en la causa de esto nosotros pensamos que se debía a una tesaurismosis, a una glucogenosis. En aquel momento todavía no había genes identificados, pero se sabía que la enfermedad de Pop y algunas otras más podían generar miocardiopatía hipertrófica. Así que pensamos por ese lado. Y esa tesaurismosis, ese tejido glucógeno, debe haber infiltrado el nódulo sinusal y en realidad no lo mataba la miocardiopatía, sino lo mataba esa infiltración del nódulo sinusal que generaba un síncope maligno, como le había pasado al hermano de ella. Actualmente, después, 25 años después, esto fue avanzando, la enfermedad fue cubriendo todas las paredes del corazón y se convirtió en una miocardiopatía hipertrófica global. Obviamente al principio se le colocó un marcapasos y cuando se fue generando la miocardiopatía hipertrófica se terminó colocando un CDI que permitió que sobreviviera hasta ahora, estos 24 años. Tuvo familia, en fin, la hemos acompañado desde entonces y en estos días estamos preparando todo para publicarla porque encontramos ya el gen codificado de proteínas sarcoméricas que en realidad es un RPKAG2. Así que bueno, es una rareza de la medicina que quiero mostrar para que vean que a veces personas que parecen normales pueden tener cardiopatías raras y provocar síncope y pueden ser tan graves como la de esta chica. Bueno, un poco eso, divertirlos con un par de casos raros y contarles que mi hija me ayuda a veces en los procedimientos. Buenísimo. Gracias. Muy bien, gracias, Ale. Excelente. ¿Alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta? Yo quiero aprovechar Jenny, para hacer una sí, pregunta, porque hoy tuve un caso difícil, que algo le comenté a Ale por teléfono, pero bueno, no llegamos a vernos todavía como para charlar, eso es un y él problema, claro. estuvo sin problemas. En el desayuno, amor. Eh, Claro, pero bueno, nada, justo estuvo hablando sobre los casos difíciles, ¿no? Cardiodesfibrilador o el loop. Y bueno, hoy me llega a la consulta una chica de 44 años que venía en realidad haciéndose un tratamiento oncológico por un cáncer de mama, había hecho quimio, rayos, habían dado bien, le habían dado buena expectativa, el cáncer había remitido, pero estaba por empezar la inmunoterapia. En ese contexto de la buena noticia llega a la casa, vive sola y se iba a preparar algo de comer y tiene un síncope. Hasta ahí veníamos todo bien, hasta que me dijo, bueno, yo tengo QT largo, genético. Ah, ¿y tiene antecedentes en su familia de QT largo? Sí, toda mi familia tiene QT largo. bueno, Mi mamá se murió súbitamente, bueno. eh, mi abuela se murió súbitamente, mi tía se murió súbitamente, Hey, mi tío se murió. Tenía 4 muertes súbitas en la familia, tiene 3 sobrinos, los 3 sobrinos tienen sordera congénita. bien, Bueno, la hermana se niega a, a ponerle un desfibrilador a sus hijos y ella me viene a ver
sin cardiodesfibrilador, habiendo tenido síncopes previos, pero durante muchos años estando asintomática. Obviamente el síncope, si bien ella no lo puede referir, se rompió los dientes, o sea, Fue on entonces, off. sí, o sea, ella no puede contar nada previo. Sí, lo que cree por deducción cuando va al odontólogo es que como se rompió varios dientes, lo que ella cree es que se ve que se levantaba y volvía a caer, porque se rompió tipo maxilar y diente de acá, entonces, pero es una suposición, no lo recuerda. Tiene un eco absolutamente normal y tiene un holter sin una sola extrasístole. Ella Ujú. viene en seguimiento con otros cardiólogos que le hacen holter, holter, holter y nunca le vieron arritmia ventricular. Entonces yo le dije, bueno, ¿qué pensás del cardiodesfibrilador? Ahora, en un caso así, ¿uno sería tan agresivo y le pondríamos directamente un cardiodesfibrilador o le pondríamos un monitor de eventos? Ya, Porque tiene hoy solo 44 años. no hablamos del caso, pero me mandaste el electro y estuve analizándolo un poco. Tiene un par de cositas. Tiene familia Una, con Brugada también. sí, Ah, bueno, bueno. el electro es absolutamente normal, con un QT normal. Tiene 4,18 de... 450. No, no llega, no llega. 420 de QT, yo lo medí de distintas maneras que yo, con distintas tablas, y tiene QT normal ella, pero lo único que tiene es algo que se llama notch, que es Sí, una depolarización inicial en varias derivaciones. Eso está asociado a veces a fibrilación ventricular idiopática, pero por sí solo eso no puede ser tomado como causa como una toma de decisión. Vos sabés que cuantos más notch haya en un electro, más riesgo tiene un paciente de tener alguna circunstancia si es que tuvo síncope, etc. La verdad es que este caso es desafiante porque uno está más tentado a colocarle un cardiodesfibrilador después del síncope que tuvo, sea lo que sea. La otra posibilidad, y es dependiendo de que uno hable con el paciente, porque también ellos pueden decidir, es colocarle, sin duda hay que hacer algo, es colocarle o un monitor o un cardiodesfibrilador directamente. Claro. Con tanta carga familiar y tengo que hablar con ella para saber si a ella le hicieron diagnóstico genético de QT largo, porque hay sí. una de las formas de QT largo que se Tiene, llama... Sí, tiene el diagnóstico genético, obviamente no me supo referir. Me dijo sí, que el caso de ella fue pedido y fue estudiado y se pidió la sangre de la familia para mandar a completo. analizar afuera. Está bien. Bueno, hay una Entonces, forma que se llama toda la familia fue estudiada. síndrome de QT largo sin QT largo. ¿Eh? Son casos en los cuales en realidad el QT largo se produce o se alarga en algún momento, pero la mayor parte del tiempo es normal. Entonces, cuando le haces los electros, salvo en los momentos en los cuales se cae, se sincopa, bueno. Entonces, realmente tengo que sentarme a ver qué genética le dieron, Claro. porque en ese sentido las distintas variantes genéticas te pueden dar cierta mayor evidencia para colocar el cardiodesfibrilador, ¿verdad? Sí. Quizás con la genética sola, sin asintomático, no era una indicación, pero ahora que tuvo el síncope, si la genética es compatible, sí. Ujú. Bien. Bueno, ¿alguno quiere hacer algún comentario, una pregunta? Estamos on time, ya son las 9. Si Claro. no, te agradecemos mucho, Ale, y Gracias. después de haberlo propuesto, estuvo brillante, excelente. Muy Muy Gracias, bien. lindo. gracias. Hasta la próxima. Muy Chao, interesante, chicos. Ale. Muchas Gracias, gracias. Iván. Chao, hasta luego. Excelente. Hasta la próxima. Buenísimo.